Una palabra a tiempo con Sergio Frati. Se estrenó. ¿A cuántos les gustan las películas? Las películas, a nadie le gustan ya las películas. Ok. En el año 2001 se estrenó una película llamada Corazón de Caballero. No sé cuántos la vieron. Esa película se llama Corazón de Caballero. Fue una película filmada en Praga, en República Checa, y fue protagonizada por el actor llamado Heath Ledger, ¿sí? Usted no sé si se ubica. Este mismo actor fue quien años después, allá por el 2008, protagonizó Batman, el Caballero de la Noche. De hecho, él ya falleció. En esta película, Corazón de Caballero, Heath Ledger interpreta, o el papel que él desarrolla, se llama William Thatcher, ¿sí? William Thatcher. William Thatcher era hijo de un hombre humilde que se dedicaba a reparar techos. Pues resulta que en esta película William Thatcher luchaba por el amor de una doncella. No sé si usted se acuerda, si usted vio esa película, se acuerda, ya es algo viejita la película, ya tenía como 10 años cuando salió. Pero el amor por el cual luchaba William Thatcher, la muchacha, la señorita se llamaba Jocelyn. Entonces él, en toda la película, su afán era conquistar el corazón de Jocelyn. Era una mujer de condición social totalmente diferente a la que él poseía. Pero, como en toda película, hay protagonistas y hay antagonistas. El antagonista de esta película era un hombre llamado el Conde Ademar, ¿sí? Un hombre millonario que se dedicaba a competir o más bien dicho, competía con caballos, y su afán era humillar a todo el mundo, a todas las personas que competían en contra de él. Disfrutaba humillar a sus oponentes. De hecho, antes en la película, para ponernos en contexto, antes de enfrentar a William Thatcher en el torneo de caballería, él se acerca y le hace ver a William la condición que él tenía y su incapacidad para poder derrotarlo. Se acerca y le dice que no iba a poder derrotarlo, que no iba a poder vencerlo. Sin embargo, una vez iniciado el encuentro, la batalla de caballería entre ellos dos, William Thatcher, el hombre humilde o el hijo de aquel hombre humilde, de condición humilde, hace una técnica que logra tocar la armadura de metal de Conde Ademar, al punto de botarlo de su caballo, y ya no puede levantarse del suelo. Cuando William se siente o se sabe ganador del combate, junto con sus amigos se acerca a donde está el Conde Ademar y le dice estas palabras: te han pesado, te han medido y definitivamente te hallaron defectuoso. Pero quizá para que usted se recuerde un poquito más, no sé si me pueden ayudar. ¿Lo tenemos? Ok. Vamos a ver la película, mentira, vamos a ver el extracto de lo que le acabo de decir para que usted pueda entenderme esta noche. ¡Aquí está! ¡Uno de los suyos! Nacido a solo unas cuantas calles de este campo. Y ahora se los presento yo, el hijo de John Thatcher, Sir William Thatcher. Ese es tu nombre, Will. Sir William Thatcher. Tu padre escuchó eso. Tendrás buena suerte.
Te han pesado. Te han medido. Y definitivamente Te hallaron defectuoso. Bienvenido al nuevo mundo. Dios te salve, si en realidad mereces ser salvado. Ok. ¿Cuántos vieron esa película? Nadie la vio. Bueno, hermano Carlos, gracias por hacerme barra. Mire, este hombre, el que usted vio en el suelo, es el conde Adhemar, un hombre soberbio, un hombre altivo, que consideraba que con sus riquezas iba a poder humillar y derrotar a todos. De hecho, antes del enfrentamiento ese que usted y yo acabamos de ver en la pantalla, esas mismas palabras se las dijo él a William. Y cuando una vez William lo derrota y cae al suelo, él junto con sus amigos se acerca y le dicen esas palabras: te han pesado, te han medido y definitivamente te hallaron defectuoso. Y esta noche quiero hablar precisamente de eso. El tema de esta noche es a la medida. No sé cuántas veces o cuántos de los que estamos acá alguna vez hemos intentado hacer algo y las cosas no han salido y alguien nos ha recordado que no damos el ancho, que no damos la medida, que no somos capaces para lograr algo. Regularmente cuando nosotros nos sometemos a algo, estamos aspirando y vamos a competir por algo, no necesariamente un deporte, una plaza laboral, una oportunidad, etcétera, etcétera. Cuando no lo obtenemos, sin que nadie nos lo diga, en nuestra mente suenan esas palabras. Pero probablemente usted ha dicho esas palabras o se las han dicho a usted, que no da el ancho. ¿A cuántos le han dicho eso? Que no da el ancho, que no sirve, que no puede lograr las cosas que se está trazando. De hecho, en la Biblia encuentro una frase muy similar a lo que estos personajes o estas personas en la película le dijeron al conde Adhemar una vez estaba en el suelo. En el libro de Daniel, en el capítulo 5 de Daniel, el rey Belsasar llama a Daniel luego de que él tiene una visión. Belsasar está en el palacio y en la sala del palacio están teniendo una fiesta, están tomando junto con sus súbditos y tiene una visión de una mano que escribe en la pared y llama a todos sus magos, a sus adivinos, para que pudieran interpretar el sueño o la visión que él tuvo en ese momento. La Biblia dice en el libro de Daniel, en el capítulo 5, que ninguno de los hombres a los cuales él llamó pudo discernir el sueño ni pudo interpretarlo. Entonces se acerca la esposa de él y le dice: hay un hombre que puede interpretar los sueños y ese hombre es Daniel. Y Daniel lo que llega y le dice que la interpretación de ese sueño o de esa visión, más bien dicho, es que el reino de ese hombre o el reinado de ese hombre estaba por terminar. Pero en el versículo 27 precisamente del capítulo 5, él le dice estas palabras: usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. ¿Sabe algo? En la vida de la fe, en el caminar espiritual, cada uno de los que estamos acá nos enfrentamos a situaciones, nos enfrentamos a pruebas, a situaciones creadas por Dios para probarnos, y también nos enfrentamos a tentaciones, a situaciones creadas por el enemigo para hacernos fracasar, que de una u otra forma tienen el propósito de demostrar quiénes somos, de lo que estamos hechos, lo que hay dentro de nosotros y lo que somos capaces de lograr. Y esta noche, a la luz de la palabra, quiero que veamos, que estudiemos el camino que cada uno de nosotros tiene en la lucha por alcanzar la madurez espiritual. Cuando Daniel le dice al rey: usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida, lo que le está diciendo: el reino que usted tiene en este momento va a terminar pronto porque no ha hecho las cosas como deberían de ser. No sé cuántos de nosotros hemos perdido oportunidades por no hacer las cosas como deberíamos hacer. Así que esta noche el Señor quiere hablarle a cada uno de aquellos que de una u otra forma están haciendo las cosas y a lo mejor no las hemos estado haciendo de la mejor manera. Así que esta noche vamos a hablar precisamente de eso, de cómo nosotros podemos
alcanzar o podemos caminar hacia la madurez espiritual. De ahí el tema de esta noche, a la medida que luego vamos a ver por qué es eso. Ok, quiero que vaya y abra su Biblia por favor si la trajo, o enciéndala como les resulte más fácil esta noche. Pero quiero que lea conmigo. Vamos a Hebreos capítulo 5, verso 12 en adelante. Voy a leer de la Reina Valera de 1960, dice Hebreos 5, 12. ¿Lo tiene? Ok. Le animo a que siempre que usted venga a la iglesia, que venga al estudio bíblico, que pueda traer su Biblia. Traiga su Biblia. La Biblia dice que las personas estudiaban la palabra para ver si lo que Pablo y Silas les decían era cierto. Imagínense si yo se lo digo. Así que vaya, traiga su Biblia siempre, le animo. Ok, Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos, seguime con la lectura, por favor. Ok, yo quiero que usted esta noche abra sus oídos y permita que el Señor nos hable. Y quiero hacer quizás un paréntesis. Evidentemente voy a hablar con mucho respeto esta noche y sin pretender ser alguien diferente a usted. Yo creo que todos acá estamos en el camino a lograr la madurez espiritual. Y creo que ese es el punto de partida necesario para que nosotros podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros esta noche. Que podamos nosotros ser honestos, ser sinceros en que las cosas no las estamos haciendo del todo bien. Que no estamos, mírenme para acá, que no estamos haciendo las cosas como el Señor quiere y en la manera que el Señor quiere. Y cuando nosotros hablamos precisamente de madurez espiritual, es innegable o es necesario que nosotros hagamos un símil o una comparación con la madurez biológica. La mayoría de nosotros o la sociedad como tal nos ha enseñado que las personas que tienen mayor edad, ¿sí?, que son mayores que nosotros, necesariamente son mucho más maduros que nosotros, ¿sí? Y usted y yo sabemos que eso no es del todo cierto, porque podemos encontrar personas que son muy maduras y la edad biológica es muy corta, son muy jóvenes probablemente. Y alguien mayor, alguien, como nosotros solemos decir, alguien viejo, no necesariamente la edad que tiene, la edad biológica, le da madurez en el sentido emocional, no digamos en el sentido espiritual. Así que yo creo que es una de las situaciones que debemos sacarnos de la cabeza, que la madurez no depende del todo de la edad que usted y yo tengamos. Y si sumamos a eso la madurez espiritual, no tiene nada que ver la cantidad de años que usted y yo hemos estado en la iglesia o en los ministerios que hemos servido para que nosotros podamos decir de que somos maduros espiritualmente. Porque habemos muchos que hemos estado en la iglesia por años, hemos estado sirviendo por años en X o Y ministerio, hasta en 5 ministerios a la vez, lo cual no es adecuado, no es correcto, ¿sí? Pero no necesariamente eso significa que nosotros hemos alcanzado o estamos madurando espiritualmente. De hecho, el hecho de estar, el hecho como tal de estar en la iglesia no implica de que nosotros seamos maduros espiritualmente. La Biblia dice que los hombres que iban camino de Emaús iban hablando con el Señor Jesucristo mismo y no le habían conocido. Significa entonces de que muchas veces nosotros estamos en la iglesia, pero eso no significa de manera necesaria que seamos maduros espirituales. Por eso
Hebreos en este pasaje inicia diciendo, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Hebreos está señalando de que después de mucho tiempo nosotros, o muchos de nosotros, quizás deberíamos de tener una condición diferente, una condición de maestros. Y dice, sin embargo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis, dice, ojo a esto, la Biblia dice que muchos de nosotros a esta altura de la vida, a este tiempo de estar en la iglesia, deberíamos de ser ya maestros. Así dice la Biblia. Sin embargo, dice que tenemos necesidad de que se nos enseñen. Hay otra versión que dice las cosas básicas de la palabra. Y dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ok, usted y yo sabemos que en este pasaje está haciendo la comparación con un bebé que debe necesariamente alimentarse de la leche materna porque no logra procesar o digerir correctamente el alimento sólido, ¿sí? Usted y yo podemos entender eso. El versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es lo que le acabo de decir. Solamente los niños son los que necesitan exclusivamente leche para poder subsistir. Y el versículo 14 dice, pero el alimento sólido es ¿para quiénes? Ayúdenme, ¿para quiénes es el alimento sólido según la Biblia? No según lo que yo diga. La Biblia dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok, en este pasaje que acabamos de leer, ya lo leímos 2 veces, es importante saber que el mensaje que acabamos de leer se dirige a creyentes que debido a su lentitud o a su apatía por escuchar la voz de Dios, ¿verdad?, aún tienen actitudes y necesidades de niños espirituales. Por eso le decía que voy a hablar con mucho respeto esta noche, porque creo yo que fácilmente todos o muchos podemos estar en esta situación. El pasaje está hablando precisamente de personas, de creyentes como tal, de que debido a su condición, debido a su voluntad y a su apatía a escuchar la palabra del Señor, todavía se encuentran en una condición como si fueran niños. Niños que necesitan leche para poder alimentarse porque no pueden comer un alimento sólido. Ok, yo quiero que me ayudes, creo que está ahí. El versículo 11, leímos a partir del versículo 12, pero quiero que vea conmigo. Un versículo antes, 5:11 de Hebreos, en la Nueva Versión Internacional, siguiente. Ok. En el versículo 11, antes de esto que acabamos, exactamente, dice, ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Okay. Hebreos está diciéndole a esta iglesia, o estamos leyendo que le dice que debido a la apatía y a que no escuchan la voz de Dios, estos se han quedado como niños espirituales que necesitan leche para poder subsistir. Significa entonces que la condición de niños espirituales muchas veces es provocada por algo que nosotros hacemos o por algo que nosotros dejamos de hacer. En este caso la Biblia dice que estos se habían vuelto apáticos para escuchar la voz de Dios. De hecho, en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 11 se utiliza la palabra griega notros, que significa, entre otras cosas, una persona lenta, una persona floja, embotado por perezoso. ¿Alguna vez usted ha estado embotado? ¿O no entiende ese término? ¿Qué es estar embotado? ¿De dónde se embota uno? De la panza, está lleno, ¿sí? Iba a decir otra expresión, pero mejor esa, embotado, ¿sí? Que usted está lleno. Y dice que se utiliza o se puede entender como embotado por ser perezoso. O sea,
perezoso en gran manera, un gordo perezoso, a eso, algo así se refiere esto. Una persona vaga, inerte, apática y displicente. Significa entonces que está haciendo referencia a personas que no se interesan por escuchar lo que Dios quiere hablarles, y por esa situación estamos en la condición espiritual en la que nos encontramos. Note algo, no está hablando aquí de otra situación más que de nosotros. Y cuando yo leía el versículo 11 que dice, ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan, me surgían algunas preguntas, y son las mismas preguntas que quiero hacerle esta noche. ¿Cuántas veces nosotros, por la apatía que tenemos a escuchar la voz de Dios, hemos dejado o nos hemos mantenido en el nivel espiritual que tenemos actualmente? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de estar en esta misma situación? ¿Cuánto hemos dejado de bendecir a otros, de bendecir a la iglesia, al cuerpo de Cristo, debido a nuestra apatía? ¿Por qué? Porque la apatía que tenemos no nos permite crecer. No nos permite crecer espiritualmente, no nos permite alcanzar o caminar hacia la madurez espiritual, y difícilmente Dios va a usarnos si nos comportamos o actuamos como niños inmaduros. Entonces, cuando yo leía este versículo que dice que nos hemos vuelto apáticos y no escuchamos, yo decía, ¿cuántas veces he sido apático a la voz de Dios? ¿Cuántas veces he mostrado desinterés por lo que Dios quiere para mí y lo que Dios quiere que yo haga? Y luego nos quejamos de la condición de niños espirituales que tenemos. Pero, amada iglesia, esta noche yo quiero que usted y yo podamos entender algo, que no podemos avanzar en la vida de fe, en la vida espiritual, si seguimos manteniendo la apatía que tenemos, si seguimos siendo desinteresados por lo que Dios quiere hablarnos, por lo que Dios quiere mostrarnos. Tengo la bendición y el privilegio de compartir en cada promoción del discipulado. Tengo la oportunidad de compartir el paso 2, que precisamente habla de esto, del camino hacia la madurez espiritual. Y es curioso cómo mucho, que cada vez que compartimos esto, le hago la misma pregunta le hago a todos siempre en cada promoción. ¿Cuánto tiempo tenés de ser cristiano? ¿Cuánto tiempo tenés de estar en esta iglesia? Antes de estar en esta iglesia, ¿a dónde ibas? ¿Qué hacías en aquella iglesia? Y la mayoría de personas, me dice, tengo más de 10 años de ser cristiano. Y la pregunta que resalta entonces es, ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Por qué muchas veces seguimos en la misma condición de niños espirituales? La mayor parte de veces es porque hemos sido apáticos a escuchar lo que Dios quiere que hagamos, y eso nos ha impedido acercarnos o caminar hacia la madurez espiritual. Entonces encontramos un problema o una condición que nos limita, que está dentro de nosotros para poder crecer a la medida que Dios quiere que lleguemos. Ok, mire, el versículo 12 dice, hace una aseveración, dice, deberíamos ser maestros después de tanto tiempo, sin embargo tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Ok, quiero avanzar. En el versículo 14 dice, solamente los maduros comen el alimento sólido. La Nueva Versión Internacional en este versículo dice que el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Ok, dice, esta versión que está en la pantalla dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Ok, yo quiero que usted vea algo. La Biblia, o en este caso la palabra, el pasaje que estamos leyendo, hace una comparación entre la madurez espiritual y el ejercicio físico, ¿sí? ¿Cuántos van a un gimnasio? ¿O cuántos han ido alguna vez al gimnasio? O por lo menos se fueron a inscribir alguna vez al gimnasio, ¿sí? Vaya, quiero que seamos honestos. ¿Sí o no que se nota cuando alguien va al gimnasio y hace el ejercicio o las rutinas que le indican? ¿Sí, sí o no se nota? ¿Sí? En los ñeques, ajá. ¿Se nota sí o no? Yo tengo talla que voy al gimnasio. Sea honesto. No me voy a enojar. ¿Para qué me voy a enojar? Ajá. La persona que está a la par suya tiene talla de que va al gimnasio. Mire, la persona que toma la decisión valiente, porque hay que ser honesto, es para valientes,
no todo es show, no todo es fotos en el espejo. Hay muchas personas que lo hacen por mantener una condición de salud aceptable, por una prescripción médica, etcétera, etcétera, o simplemente por cuidarse y estar físicamente bien. Ok, pero es importante que quienes van y se someten a la disciplina de ir al gimnasio de manera regular, o sea, todos los días o de manera regular, van al gimnasio y hacen algunas cosas necesarias para poder alcanzar los objetivos y dar el ancho, dar la medida. Entre esas cosas que deben hacer los que van, porque yo no voy evidentemente, tienen que someterse a las rutinas que su instructor le asigna, ¿sí? Porque ¿qué pasa si usted va al gimnasio y hace lo que usted le da la gana? Se puede lastimar los músculos, se puede lesionar, puede quebrarse los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pero además de eso, usted debe tomar la valiente decisión de, una vez salió de la rutina diaria del gimnasio y va camino o llega a su casa, no ir a comerse 7, 8 pupusas, ¿sí? Sino que tiene que tener una dieta adecuada que vaya acorde a lo que está haciendo. Entonces, la Biblia en este caso hace una comparación válida entre la madurez espiritual a la que usted y yo debemos aspirar a llegar y el ejercicio físico. De hecho, quiero que vea esto en la primera carta a Timoteo. En el capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la devoción. Y de hecho creo que está ahí. Ok, mire, hay una solución para el problema que usted y yo tenemos. El problema es que somos apáticos, ¿sí? Somos apáticos a la voz de Dios, somos apáticos a lo que Dios quiere para nosotros, y eso hace que nosotros nos estanquemos y no podamos crecer espiritualmente, ¿sí? Por eso la Biblia en Hebreos dice que todavía somos como niños espirituales cuando ya deberíamos de ser maestros. Y no está hablando de una edad biológica, sino de una condición espiritual. Entonces, si el problema es que nuestra actitud o una condición en nosotros hace que nos mantengamos en la condición de niños espirituales, la solución entonces es esta. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 en adelante, en la Nueva Versión Internacional, correcto, dice, Pablo le dice a Timoteo, si enseñas estas cosas, versículos antes, Pablo le está haciendo referencia a la discusión que muchos tenían en la necesidad o en lo adecuado que era comer ciertas cosas o dejar de comer otras cantidades de cosas. Pero Pablo le dice que todo viene de Dios y si lo santificas no hay ningún problema, y a eso se refiere. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Y mire lo que dice ahí, nutrido con las verdades de la fe. ¿A dónde nosotros encontramos la nutrición que necesitamos para avanzar del estado de niños a maduros espirituales? En la palabra de Dios. De hecho, por eso lo dice así, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso ha seguido. Pero ¿sabe cuál es el problema que usted y yo tenemos? Que no nos gusta nutrirnos con las verdades de la fe. Nosotros preferimos nutrirnos con lo que escuchamos decir. Preferimos nutrirnos con lo que otros dicen para nosotros. Pero no buscamos nutrirnos por nuestros propios medios con las verdades de la fe, las verdades de la palabra de Dios. Por eso es que aquí insistimos en que usted y yo deberíamos de traer nuestra Biblia. Deberíamos de tener nuestra Biblia. Yo les hago la mención o la broma que una Biblia que las páginas están pegadas es señal inequívoca de que no la hemos leído, hermano, ¿sí? Cuando la Biblia tiene polvo en la pasta es porque no la hemos tocado durante días. Y así de esa manera es difícil de que usted y yo podamos nutrirnos con las verdades de la fe y de la buena enseñanza, dice acá que paso a paso ha seguido. En el versículo 7, Pablo continúa diciéndole a Timoteo, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Y le dice, más bien ejercítate en la devoción, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la devoción es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Ok,
¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Si el problema es que somos apáticos a crecer espiritualmente, si nos acomodamos como niños, ¿sí? Porque estamos recibiendo sin mayor esfuerzo la leche. ¿Qué hace un niño cuando tiene hambre? ¿Un bebé qué hace? Ayúdenme, ¿qué hace un bebé cuando tiene hambre? Chilla, llora, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando llora el bebé? La mamá se acerca, ¿sí? Y le da, y lo amamanta, ¿sí? Si no tolera la leche materna, le dan fórmula. Ok, pero digamos que lo amamantan. No hace mayor esfuerzo que llorar, hace una señal de necesidad y hay alguien que está siempre atento, ok, atento a suplir su necesidad. Pero ¿qué pasaría? Míreme para acá. ¿Qué pasaría si los años pasan y ese niño empieza a crecer biológicamente, pero cada vez que tiene hambre, en lugar de pedirla y buscar la comida, llora para que llegue la mamá a amamantar? Aparte que es un proceso antinatural, ¿sí? Porque no concibo yo a una persona de 8 o 10 años que teniendo hambre solamente llore para que la mamá llegue a amamantarlo. De hecho, creo que biológicamente sería imposible, ¿sí? Si la mamá no ha dado a luz a otro niño, pues. Pero ¿se imagina usted teniendo esa condición cómoda de niños espirituales y no someternos al ejercicio o al ejercicio de la devoción, o a sacrificar o a disciplinarnos para crecer espiritualmente? Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en la devoción. Ok, ¿qué significa eso? Que hay algo que usted y yo debemos hacer. Hay un esfuerzo que usted y yo debemos hacer para poder crecer, para poder llegar a la medida que Dios quiere para nosotros. Así que hay un problema y hay una solución. La solución es que usted y yo nos ejercitemos en la devoción al Señor para poder nutrirnos con las verdades de la fe. Ok, entonces, quiero compartir con ustedes 3 verdades acerca de la madurez espiritual. ¿Están ahí, creo? Ok, hay 3 verdades acerca de la madurez espiritual. La primera de esas verdades es que la madurez espiritual no es automática, ¿sí? Obviamente ninguno de los que estamos acá nacimos maduros, emocionalmente hablando. O usted ha visto un bebé, un recién nacido que tenga madurez, ¿sí? Es antinatural eso. De hecho, no tendría ningún sentido todo lo que hemos hablado hasta este momento. Los niños cuando nacen son inmaduros. El paso natural del tiempo, de los días, de las semanas, de los años, le van a llevar a un grado de madurez acorde a la edad que tenga, ¿sí? Por eso, vuelva a ver a la persona que está junto a usted, una persona altamente madura, acorde a la edad que tiene, ¿o me equivoco? Bueno, allá usted sabrá. Entonces, la primera verdad es que la madurez espiritual no es automática, ¿sí? Eso lo enseñamos en el paso 2, lo aprendemos, pero es necesario que usted y yo lo veamos esta noche. Número 2, si no es automática, entonces ¿qué es? Es un proceso. Es un proceso y todos los procesos en la vida demandan disciplina, ¿sí? Si usted quiere alcanzar algo, usted debe ser disciplinado. Vuelvo al ejemplo del gimnasio, ¿sí? Usted no va a alcanzar las metas que se traza o no va a lucir ese cuerpo esbelto y perfecto, ¿sí? Que anhela para las redes sociales, para el espejo, para las chicas, los chicos, etcétera, etcétera, si no hay disciplina en lo que usted hace. Todos aquellos que estudian, no solamente que van a la universidad, sino que estudian verdaderamente, si no hay disciplina en lo que hace, no va a haber el resultado que necesita. Esta noche yo quiero que usted recuerde esto: si nosotros no somos disciplinados, no vamos a alcanzar la madurez espiritual. Si usted y yo no nos comprometemos con lo que estamos haciendo, no vamos a lograr crecer. De hecho, sin compromiso no hay crecimiento. Únicamente crece aquello en lo cual usted se compromete, a lo cual usted le dedica tiempo. Si no, no. Ok, estamos. Entonces debemos entender que la madurez espiritual no es automática. Es un proceso y demanda disciplina. Por eso Pablo le decía a Timoteo: ejercítate, esfuérzate. Ok, es tarde, ya es tarde. Ok, quiero que vaya ahora conmigo
a Efesios, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13 y 16. Mire, si la vida de fe, la vida, el caminar en la fe, la vida que el Señor nos ha prestado, nos pone por delante situaciones difíciles, situaciones complicadas, en los que de una u otra forma necesitamos mostrar lo que hay dentro de nosotros. La lógica es que nosotros logremos avanzar del estado en que nos encontremos a un estado superior, ¿sí? Que avancemos del nivel de niños a maduros espiritualmente. De hecho, la Biblia dice que el objetivo es ese, que nosotros dejemos de exigir leche y empecemos a comer alimento sólido. ¿A cuántos les gusta la leche? Pero les hace daño. Chócale. Si no es deslactosada, no nos hace triza. Ok, eso habla de la edad biológica, no de la madurez espiritual. Pero miren, normalmente el niño se alimenta exclusivamente de leche. Cuando madura, cuando crece, debe tomar el alimento sólido. Pero en ese paso de niño a maduro espiritualmente, suceden cosas en las que a veces nosotros no damos el ancho, ¿sí? Hay situaciones a las que nos enfrentamos que no actuamos como deberíamos de actuar. Situaciones que Dios permite en nuestra vida para que nosotros les reflejemos a Él, actuemos como Él lo haría y no lo hacemos. Yo creo que usted y yo podemos entender eso perfectamente, porque nos ha pasado. Hay situaciones que Dios permite en nuestra vida para que nosotros le mostremos a Él, para que nosotros actuemos como Él actuaría, pero no lo hacemos. Ok, por eso quiero que vea conmigo. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos, está ahí en la pantalla, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ojo a esto. Vuelve la Biblia y dice, habla de la madurez espiritual y en contraposición a la madurez espiritual vuelve a señalar a los niños. Antes hablaba de los niños que necesitan alimentarse exclusivamente de leche y ahora da una característica de los niños, de los inmaduros. Dice que los niños son fluctuantes, dice esta versión. Hay otra versión que dice que son niños inestables. Lo fluctuante es eso, algo que varía, algo que cambia. Usted sabe cómo son los niños. Los niños ahora quieren un juguete y mañana lo dejan ahí, ¿sí? Hoy quieren comer algo, pero el día de mañana no les gusta. Son inestables, son cambiantes. Dentro de su proceso de desarrollo natural es algo normal. Pero la Biblia está diciendo de que nosotros deberíamos dejar de comportarnos como niños fluctuantes, como niños inestables, que un día estamos de una determinada forma, que ahora estamos alegres, que ahora estamos gozosos y mañana en la mañana no nos queremos levantar. Dice, ya no seamos niños fluctuantes. Y a los niños inmaduros, dice la Biblia, que los llevan por doquiera, por cualquier lado, de todo viento de doctrina, por estratagema, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ojo a esto, dejemos de ser niños y crezcamos ¿en qué? En todo, en aquel que es la cabeza. Esto es ¿en quién? En Cristo. Okay. La Biblia otra vez nos está diciendo que el propósito del caminar en la fe es de que nosotros dejemos de comportarnos como niños y crezcamos, dice la Biblia, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Okay. El propósito entonces es que nosotros abandonemos la condición de niños y crezcamos en Cristo. Y el versículo 13 dice que el propósito es que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mire, en este versículo la palabra que se utiliza viene del griego metrón.
que significa la base que se usa para determinar lo que es suficiente o insuficiente, o lo que es justo o injusto. Okay. ¿Qué significa esto? Y esto sí lo voy a decir con mucho respeto. Muchas veces nosotros aspiramos a parecernos o aspiramos a ser como fue nuestro papá, a ser como fue nuestra mamá, como fue nuestro hermano mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Aspiramos incluso a parecernos a nuestro pastor, aspiramos a parecernos al líder espiritual que tenemos. Pero la Biblia dice que la verdadera madurez es que nosotros nos encaminemos a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa eso entonces? Que la meta o el anhelo de cada uno de nosotros es que cada día, como lo dijimos en las verdades espirituales, nos sometamos al proceso de caminar hasta llegar a parecernos a Cristo Jesús. Okay. ¿Por qué? Porque según el versículo y lo que acabamos de leer de la palabra en el griego metrón, eso es lo suficiente y eso es lo justo. Okay. Significa entonces que cualquier aspiración que haya en nosotros por parecernos a alguien no es suficiente, no alcanza. El hecho de que yo quiera parecerme a mi mamá, a mi papá, a mi líder espiritual o a cualquier persona no es suficiente. Usted y yo necesitamos o deberíamos de anhelar y dejar la apatía de lado para parecernos cada día más al Señor y llegar a la medida que Él quiere para nosotros. ¿Estamos? El problema es, como le dije al inicio, que nosotros nos mostramos apáticos a todo lo que tiene que ver con un esfuerzo para nosotros. Para todo aquello que represente un esfuerzo o un sacrificio, siempre hay apatía de nuestra parte. A nadie le gusta esforzarse, no nos gusta esforzarnos. Queremos, como los niños, queremos todo muy fácil. Y la Biblia dice que para lograr a la medida, a la plenitud de Cristo, deberíamos de hacer algo. En este caso es dejar de comportarnos como niños fluctuantes o niños inestables que son llevados de un lado a otro. Ok, quiero terminar esta noche, quiero ir terminando. Yo sé que cuando la Biblia dice que el propósito o el fin último es que nosotros lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Alguien me va a decir, pero eso es muy difícil. Eso es imposible, me va a decir, que nosotros lleguemos a esa medida. Si yo le pudiera decir, le pudiera preguntar a usted esta noche, ¿cuál es la medida actual que usted tiene? ¿Usted considera que ha llegado ya a la medida que necesita? ¿Vamos a medio camino? ¿Vamos arrancando? ¿O seguimos en pañales como los niños? ¿Seguimos anhelando el biberón, la leche materna? La Biblia dice que el propósito es que nosotros abandonemos esa condición y crezcamos al punto de llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ayúdame, Coqui, por favor. Esa es la medida, esa es la meta final, el estado que usted y yo deberíamos de anhelar. La aspiración final entonces de cada uno de nosotros como hijos de Dios debería de ser parecernos cada día más al Señor, actuar, como Él lo haría. Y es que en esencia la madurez espiritual es esta, que usted y yo podamos actuar, que usted y yo podamos hablar, que usted y yo podamos vivir como lo haría el Señor Jesús. Que cada uno de nuestros días no nos mostremos a nosotros mismos, sino mostremos al Cristo que nos habita. Cuando la Biblia dice que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo, a eso hace referencia. Que cada uno de los días nosotros vivamos decididos a someternos al proceso de ir reflejando cada día más al Señor. Y le pregunto de verdad, y es una pregunta que yo debo hacerme también, ¿cómo estamos con eso? ¿Será que cada uno de nuestros días se refleja al Cristo que nos habita? ¿O cada uno de los días nos reflejamos a nosotros mismos? Cuando sucede algo que no esperamos, algo que no estaba en nuestros planes, algo que interrumpe nuestro status quo, algo que
que nos afecta, ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos de la manera en que el Señor lo haría o reaccionamos en nuestras formas, en nuestras fuerzas, a nuestra manera? Cuando alguien habla de nosotros, cuando alguien nos causa un daño, nos genera una confrontación, ¿cómo responde usted? ¿Responde de la misma manera o responde como el Señor respondería, con amor? Hay misericordia en nosotros. La madurez espiritual entonces es que usted y yo podamos actuar como actuaría el Señor. Y yo creo que eso es muy difícil ahora. Sin embargo, no es imposible. Por eso la reflexión esta noche se llama A la medida, porque es el punto al cual usted y yo deberíamos aspirar a llegar. No conformarnos con la condición actual. Mire, no lo digo yo, de hecho, eso me cae hasta a mí. La Biblia dice que si nosotros seguimos actuando de la manera en que actuamos ahora, nos estamos comportando como niños inmaduros, como niños inestables, que son arrastrados de un lugar a otro. ¿Usted ha ido a la playa y lo han arrastrado a las olas? ¿Sí? A nadie lo han arrastrado, ¿no? Usted siente que se va a parar y otra vez lo vuelve a devanar el mar, ¿verdad? ¿Sí? Ahí a usted hasta ya se le olvidó que hay gente viéndolo, ya perdió la vergüenza. Usted en ese momento lo que quiere hacer es ponerse de pie, pero viene otra vez la ola y le da vuelta, ¿sí? Usted sale con arena en la boca, en la bolsa, en el pelo, en la oreja, etcétera, etcétera, etcétera. Lo devanó el mar. Pues algo así pasa con los niños espirituales. Son arrastrados, son devanados de un lugar a otro. Cualquier persona viene, les habla bonito, con palabras que parecieran la verdad, pero les engañan, pero no son capaces de distinguir el engaño, y la Biblia lo dice así. Esta noche el Señor lo que quiere es que nosotros dejemos la apatía espiritual que menciona Hebreos 5:11 y nos dispongamos a someternos al proceso de la maduración. La mayoría de frutos verdes, no son comestibles. Y si usted se los come, no le hace ningún bien a usted. Usted dice, está tetelque, decimos así. Para los que nos miran, tetelque es un sinónimo así de que no sirve todavía, ¿sí? ¿Será que nosotros estamos tetelques? Debemos dar el punto, debemos dar la medida que el Señor quiere y avanzar hacia ese estado. Que cada uno de nuestros días podamos reflejarle a Él. Ok, yo sé que eso es difícil, pero mire, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, y estoy terminando con esto. Primera de Juan 3:2, la Nueva Versión Internacional dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia que somos ahora? No me deje solo. La Biblia dice que ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Ok, la Biblia nos asigna una condición, la condición de hijos de Dios. Por la gracia salvadora, usted y yo ahora somos hijos de Dios, hijos amados. Ok, pero el versículo continúa y dice: somos hijos de Dios, ok, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, hay algo superior que aún no se manifiesta en nosotros. Usted y yo tenemos la condición de hijos e hijos amados, ¿sí? Pero todavía no se manifiesta lo que hemos de llegar a ser. Continúa diciendo: sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos, ¿cómo dice la Biblia? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ok, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Ahora a Aarón se le hace difícil ser semejante a Cristo. Al hermano Carlos se le hace difícil.
a Ángel, a Coqui, a mí se me hace difícil ser semejante al Señor. Pero la Biblia dice que tenemos esta convicción, que cuando Él regrese seremos semejantes a Él. Pero pregunto esta noche, ¿cómo estamos en ese camino? Una de las verdades de la madurez espiritual es que es un proceso. Pero en el proceso no se vale quedarnos estancados al inicio. Usted y yo debemos caminar cada día por agradar al Señor, por mostrarle al Señor. Y que nuestra vida le refleje, que nuestras palabras le reflejen, que nuestros hechos le reflejen. Pero sabe, hay algo. Para terminar, hay buenas noticias. Porque es difícil llegar a la medida, pero hay buenas noticias. Vuelva a ver al de a la par y dígale, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Y las buenas noticias están acá. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Palabra de Dios para todos dice: estoy convencido. La Biblia dice: estoy convencido de que Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Ayúdeme. Dios empezó una buena obra entre ustedes. De hecho, la Biblia dice que Dios preparó las buenas obras de antemano. Efesios 2:10 dice que Él dispuso todas las cosas buenas desde antes para que usted y yo anduviéramos en ellas. La Biblia dice acá: estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes. ¿Y qué dice después? Y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Ok. ¿Cuáles son las buenas noticias? Hay dos buenas noticias en esto. La primera es esa, que Dios ya empezó una obra en usted. ¿Sí? Usted y yo, miren para acá, usted y yo somos una obra gris. Para los que saben de construcción o las áreas afines a la construcción. Una obra gris es algo similar a una edificación que iniciaron a construirla. Arrancaron, van con los cimientos, las bases, las columnas, y por una u otra situación empiezan las paredes a edificarlas, pero sucede algo económico o algo pasa ahí y la obra se queda a media construcción, una obra gris, o probablemente es una obra muy avanzada y casi finalizada, pero sin los detalles finales, sin los acabados. Y la Biblia dice que nosotros somos obras, algo así como obras grises, como una obra inacabada. ¿A cuántos les gusta leer? ¿Cuántos libros tiene usted que ha empezado y no ha terminado de leer? Yo todos los libros que tengo no los he terminado de leer. Pero la Biblia dice que usted y yo somos como ese libro que no se ha acabado de leer. Dice que Dios empezó. Si a usted y a mí no nos alegra eso, no sé qué más pudiera alegrarnos. Pero la Biblia dice que Dios ha empezado una obra en usted. Y la segunda buena noticia es esta: que no va a terminar, que no va a quedar así la obra. La Biblia dice que Él la va a continuar hasta completarla. Significa entonces que Dios no le va a dejar así como está usted ahorita. De una u otra forma, el Señor va a permitir situaciones en nuestra vida para que, como le digo, de una u otra forma nosotros podamos reflejarle, podamos manifestarle a Él y lleguemos a la medida, al punto que Él espera de nosotros. Así que hay dos buenas noticias esta noche. La primera es que el Señor ya empezó la obra en nosotros, y la segunda es que Él no va a descansar hasta completarla. No importa la situación que usted y yo estemos atravesando hoy, el Señor se ha comprometido a completar y perfeccionar la obra en nosotros. En medio de la situación adversa que esté atravesando, en medio del dolor, de la necesidad, de la enfermedad, aún así como usted y yo nos podamos ver, el Señor ha empezado una obra y su palabra dice que la va a terminar, la va a continuar hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Así que si esta noche hay un motivo para darle gracias a Dios, es
que a pesar de que nosotros probablemente nos estemos comportando como niños inmaduros, el Señor dice que vamos a llegar a feliz término. Al final de todo, míreme para acá, usted y yo vamos a llegar al punto, vamos a llegar a la medida. Probablemente ahorita, como cuando usted va a donde un sastre, a una costurera, a que le hagan una prenda de vestir, un pantalón, una blusa, una falda, lo que sea. Llega usted y se mide la confección que han hecho. Y usted le dice a la costurera o al sastre, mire, hay un término, guango, no sé si usted lo conoce, ¿sí? No sabemos qué significa, pero al mismo tiempo sí sabemos qué significa. Flojo, pues, ¿sí? Usted le dice, yo siento que me queda guango, me queda flojo, ¿sí? No me da la talla. ¿Y qué hace la costurera o el sastre? Le vuelve a tomar medidas, ¿sí? Para ajustar la pieza a su esbelto cuerpo, ¿sí? Para sacarle o para agarrarle. Normalmente es para sacarle, ¿verdad? Porque, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Está procurando de que usted llegue a la medida que debe llegar. Y así es el Señor con nosotros. Está haciendo los ajustes necesarios en nuestra vida para que al final lleguemos a la medida. Poneme la primera lámina, por favor. ¿Sí? ¿Usted sabe para qué es eso? No es para que le peguen a uno, aunque valía para pegarle también. Es para hacer los ajustes necesarios en lo que usted lleva puesto, para que al final de todo usted dé la medida. No sé qué vaya a hacer el Señor en su vida o en mi vida, pero de algo estoy convencido, que va a completar la obra para que nosotros lleguemos al punto, a la medida que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude esta noche y los días venideros a poder afrontar y someternos al proceso de caminar en la fe, de caminar en la vida espiritual, para avanzar de la condición de niños espirituales y llegar al punto en que usted y yo podamos alimentarnos de lo sólido de la palabra. Señor, esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en medio de nuestras circunstancias, en medio incluso de nuestra apatía, de nuestro desánimo, de nuestro desgano, de nuestra pereza, Señor, tú nos hablas. Esta noche, Señor, queremos ponernos a cuenta.